Buenas, mi nombre es Melanie Ortiz, soy estudiante de ITLA. Actualmente estoy cursando la materia de Sistemas Operativos 3. Y para esta práctica lo que vamos a hacer es administrar usuarios, grupos y permisos. Esto lo podemos hacer de dos formas. Tenemos el modo gráfico, que sería por Just, en la versión lib 42.3 de OpenSUSE. Y tenemos el modo no gráfico por la CLI o terminal, que es el que vamos a usar primero. Lo que vamos a hacer primero es entrar al modo root, ya que necesitamos esos permisos para la creación de usuarios, usuarios y grupos. Lo que haremos ahora es crear un grupo. Para esto utilizamos el comando group add. Si definimos la opción help, tendremos varias opciones que pudimos. Solamente necesitamos el group add y el nombre del grupo, en este caso Sistemas 3. Ya habremos creado el grupo. El grupo lo podemos modificar si vemos en las opciones, podemos darle un nuevo nombre, podemos asignarle o cambiarle el ID, podemos asignarle una contraseña o encriptarlo, entre otras opciones. Bien, no voy a proceder a hacerle ningún cambio porque yo lo quiero dejar así. Lo que haremos ahora es crear un usuario. Para esto utilizamos UserAdd, y si nos vamos al help, vemos que tenemos muchas opciones para utilizar. Vamos a proceder a crear un usuario. Le vamos a asignar el grupo principal de Sistemas 3. Le vamos a asignar como nombre completo, que para eso se utiliza la opción -C, de esto entre comillas doble. Luego vamos a asignar el directorio principal, y como este directorio no existe, lo que haremos es especificarle al shell que lo cree. Para eso se utiliza -m. Podemos indicarle con la opción -s qué shell va a utilizar, y con la opción -u el ID del usuario, pero lo podemos dejar así y él automáticamente lo que hará es asignarle la shell bash y asignarle el siguiente ID que esté disponible. Luego lo que vamos a especificar es el nombre de usuario, que en este caso simplemente será Lorena. En la creación del user home directory, lo que me está diciendo es que el directorio realmente ya existe porque ya lo había creado antes. En el caso de que creando otro usuario, por ejemplo, digamos que creamos un usuario llamado Camila y le especificamos otro directorio que no esté creado, él ejecutará el comando sin darme ningún mensaje, porque realmente el directorio no existía y lo creó. Lo que haremos ahora es definir una contraseña para el usuario que creamos, el primer usuario que creamos. Esto lo hacemos con el comando passwd, el nombre de usuario
y esto nos va a pedir que introduzcamos la contraseña. Debe ser una contraseña segura, que tenga mayúsculas y demás, porque si no, entonces no nos va a dejar introducir la contraseña. Por ejemplo, vamos a especificar una simple y nos va a decir que es una contraseña mala, es una contraseña muy corta y muy simple, por lo que tenemos que introducir una contraseña que sea segura. Entonces lo haremos y no las va a aceptar. Entonces repetimos la contraseña y ya va a tener éxito. Entonces este usuario lo creamos en el grupo de sistemas 3. ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente el usuario se creó? Lo que haremos es utilizar el comando cat e ir al archivo que contiene estos datos. Como vemos, el usuario se creó con el ID 1001, el nombre completo, el directorio y la bash. De igual manera podemos comprobar que se nos creó el grupo de sistemas 3 haciendo lo mismo pero con el archivo group, y vemos que tenemos el archivo creado. Podemos ir a Jazz, el asistente gráfico, para ver una vez estamos acá, vamos a seguridad y usuarios, vamos a gestión de usuarios y grupos. Y esperamos un poco a que cargue. Una vez que cargue, nos damos cuenta de que los usuarios se crearon en el grupo, efectivamente, sistema 3, y que tienen el nombre completo y el login. Si queremos acceder a uno de esos usuarios, lo único que tenemos que hacer es utilizar su y el nombre de usuario. Pero primero vamos a desloguearnos al root para que al usarlo nos pida la contraseña. Y nos dirá que estamos actualmente con el usuario Loren. Eso sería básicamente administrar los usuarios y los grupos en el modo por CLI. Podemos también borrar un usuario con el comando userdel. Y vemos que ya el usuario no existe. Si refrescamos si vamos y revisamos, ya el usuario Camila no existe. Y si refrescamos el asistente gráfico y vamos a gestión de usuarios y grupos, vamos a ver que ya el usuario no existe porque fue borrado desde la terminal. También podemos hacer lo mismo con los grupos. Introducimos el comando groupdel y
podemos borrar el grupo. En este caso yo no quiero borrar el grupo que creé, pero funciona igual que como borramos los usuarios. Se puede también modificar un usuario. Como vemos, una vez refrescamos ya el asistente gráfico, no aparece el usuario Camila porque fue borrado. Como vemos, también podemos cambiar el grupo de un usuario. Podemos agregar otros grupos. Por ejemplo, al usuario que ya tenemos creado, vamos a agregar un grupo secundario y y cuando refresquemos esto, en lo que carga, podemos explorar las opciones que nos da. Podemos mover el contenido del home o mover su directorio. Podemos encriptar la contraseña. Podemos especificarle otro shell. Podemos cambiar el ID. Podemos desbloquear la cuenta. Podemos cambiar el comentario o el nombre completo. Podemos agregar una fecha de expiración para la cuenta. Podemos volverla inactiva. Podemos hacer muchísimas configuraciones del usuario mediante el terminal. Y eso sería ya básicamente cómo administrar usuarios mediante la terminal. Para hacerlo de modo gráfico, lo hacemos por el asistente de Jazz. Como hemos visto, una vez esto cargue, como vemos, aquí se agregó como usuario secundario, porque por eso utilizamos la G mayúscula. Se agregó como usuario secundario el grupo users. Podemos, mediante este modo gráfico, podemos hacer lo mismo que hacemos por la terminal. Podemos añadir un nuevo usuario. Podemos ponerle el nombre completo, que es lo que hace la función "-c". El nombre de usuario lo podemos dejar. Podemos establecer una contraseña. En detalles, podemos establecer un ID de un usuario. Podemos cambiar el directorio personal. Podemos dejarlo vacío. Podemos cifrarlo. Podemos cambiar la shell. Podemos cambiar el grupo donde se va a crear predeterminado. Podemos agregar grupos adicionales. Aquí podemos establecer parámetros de contraseña, como por ejemplo forzar el cambio de contraseña, avisar los días, duración máxima de la contraseña, la fecha de expiración, entre otros complementos. Y luego podremos darle a aceptar y el grupo va a ser creado. Bien, podemos también administrar los grupos. Podemos añadir un grupo, poner el nombre,
por ejemplo contabilidad, es recomendable que esto se haga con minúscula. Podemos asignarle un ID al grupo, una contraseña, en este caso lo quiero dejar así, y podemos agregar miembros. En este caso lo dejamos así vacío. Y como vemos, se ha creado el grupo con un ID. Lo podemos editar para agregarle usuarios. Y esto sería básicamente la administración de usuarios mediante modo gráfico. También podemos cambiar las opciones predeterminadas para cuando creamos usuarios y la configuración de autenticación. Bien, ahora lo que vamos a hacer es modificar los permisos de un archivo o directorio. Para esto vamos a utilizar el comando ls-l. Esto nos permite visualizar esta cadena de 10 caracteres delante de un archivo. Por ejemplo, pruebas. Como vemos acá, tiene 10 caracteres acá adelante. El primer carácter hace referencia al tipo de archivo. En este caso es un directorio. Los primeros 3 hacen referencia a los permisos del usuario propietario, que vendría siendo este de acá. Los primeros 3 permisos tenemos read de lectura, write de escritura y x hace referencia a ejecutable. Los siguientes 3 permisos hacen referencia a los permisos del grupo copropietario y los siguientes 3 al resto de los otros usuarios. ¿Qué hacemos si queremos cambiar los permisos de este directorio? Usamos el comando chmod. Si utilizamos la opción O, que es para cambiar los permisos de otros usuarios, lo que hacemos es quitar, podemos usar más o podemos usar menos si queremos agregar o quitar permisos. Quitar, por ejemplo, el permiso de lectura y aquí ponemos el directorio. Si hacemos otra vez, vamos a ver que ahora el directorio pruebas no tiene, como tenía antes de ejecutar el comando chmod, no tiene para los otros usuarios permiso de lectura, lo que significa que otros usuarios no van a poder leer lo que hay acá adentro. Si queremos agregarle, por ejemplo, al grupo permisos de escritura, hacemos este modo, definimos que es para grupo, le agregamos el permiso de escritura y definimos en la sintaxis el archivo que va a ser afectado. Si listamos ahora nos daremos cuenta que ahora el grupo, que son los siguientes 3 permisos, tiene permiso de escritura, el grupo copropietario. Y básicamente así se irían definiendo los permisos. Si yo, por ejemplo, vengo al usuario y, por ejemplo, listo, voy a pruebas, no se puede abrir. O sea, yo como otro usuario que soy, no tengo el permiso de leer lo que hay dentro del directorio. Sí puedo acceder a él porque le dejé el permiso X, la X, que también me permite atravesarlo, pero no puedo leer nada de lo que contenga. Si yo, por ejemplo, quisiera que nadie pudiera acceder o atravesar el directorio, que otros usuarios no pudieran hacerlo, le quitaría el X
Ahora sí. Una vez hecho esto, si yo voy a loguearme con otro usuario, introduzco mi contraseña y quiero, por ejemplo, acceder a pruebas, no me va a dejar. No tengo el permiso de acceder al directorio. Y eso básicamente serían los permisos, lo que significa cada uno y lo que se puede hacer y cómo se puede cambiar.